Información y noticias, Último Momento Venezuela, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, @Último Momento BE. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. En el número 1, Venezuela. Odio unilateral. En Venezuela, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente aprobó la llamada Ley contra el Odio, que contempla penas de hasta 20 años de cárcel contra quienes promuevan o cometan delitos de odio, además del posible cierre de medios de comunicación e incluso la ilegalización, de partidos políticos que promuevan el fascismo. Nicolás Maduro ha amenazado repetidamente con tomar medidas contra los medios privados y las redes sociales, a las que acusa de favorecer a la oposición y boicotear los contenidos oficialistas. Venezuela y un caso que podría representar un crimen de odio es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclumedina, hashtag Conclumedina, numeral Conclumedina. Todos sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclumedina. Es la etiqueta. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, como le decía, un órgano completamente oficialista, desconocido por al menos 50 países, votó este miércoles para aprobar la llamada Ley de Odio. Una ley que promete castigos de entre 10 y 20 años de cárcel, amenaza con multas y cierres a los medios de comunicación, y pide la revocación de los partidos políticos que promuevan el odio, la intolerancia y el fascismo. Bien. Kay Guerrero, desde el Centro Mundial de Noticias, nos tiene más detalles en su Lo que dijo. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy irónica esta ley, más cuando estemos con nuestro invitado de esta noche, ¿no? Pero sabemos que la ley todavía no ha sido publicada, pero hay detalles muy delicados que ya se conocen hasta el momento. ¿Cuáles tenemos que rescatar, subrayar y poner atención? Hola, Fernando. Yo creo que debemos comenzar diciendo que esta ley fue un pedido expreso del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente dice que lo hizo para prevenir que se repitan hechos violentos como esos registrados en Venezuela entre febrero y julio de este año, donde una ola de manifestaciones antigubernamentales concluyó con un saldo de más de 100 muertos según cifras oficiales. Pero también es importante destacar que investigaciones de organismos multilaterales como Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos concluyeron en reportes independientes que esos hechos violentos son en parte responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, donde se presentaron casos de agresión, tortura e incluso el asesinato de varios manifestantes. Y la Fiscalía venezolana abrió pesquisas sobre estas denuncias y confirmó la responsabilidad en muchos casos. Sin embargo, en los 25 capítulos de la Ley de Odio que se aprueba hoy no se menciona ninguna mención sobre estos hechos en particular. La ley, Fernando, que está prevista para publicación en Gaceta Oficial este jueves, establece en su artículo 11, por ejemplo, que los partidos o plataformas políticas que difundan o promuevan el fascismo, la discriminación o inciten a la violencia no podrán ser inscritos ante el Consejo Nacional Electoral y su inscripción será revocada. El artículo 12 agrega que los prestadores de servicio de radio y televisión, públicos o privados, están obligados a publicar mensajes para la difusión de la paz y los dueños de esos medios que no cumplan podrán recibir sanciones de hasta 4% de sus ingresos fiscales. La ley también va en contra de las redes sociales, como tú mencionabas, las personas jurídicas responsables de la plataforma y medios electrónicos que no retiren en un plazo de 6 horas, comenzando este jueves, los mensajes de odio deberán pagar multas. Y también el artículo 20 señala que serán castigados con penas de hasta 20 años de cárcel a las personas que promuevan el odio. Escucha. Artículo 20. Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación
o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados. Fernando, por ahora la Asamblea Nacional Constituyente no ha aclarado si publicarán en las próximas horas cómo se va a tipificar un crimen de odio, de discriminación, de promoción del fascismo o de incitación, y tampoco han dicho quiénes serán los órganos encargados del Estado de decidir cuándo se cometen este tipo de crímenes. ¿Cómo la ves? Pues aquí hay como que una especie de ausencia el odio que ha venido de partes oficialistas, ¿no? En cuanto a agresiones, hay registradas precisamente por el Foro Penal, agresiones por parte de oficiales de las Fuerzas Armadas, y que no es incitación, son actos de odio completamente. Habría que recordarlo tal vez en la Asamblea Nacional Constituyente para que los traigan a la mesa. ¿Cómo la ves tú? Complicada, Fernando, no creo que vayan a ser incluidos, pero esperamos. Bueno, pues aquí los incluimos, ¿no? Es nuestro trabajo. Mi querida Kay Guerrero. Gracias. Saludos allá en Atlanta. Gracias, Fernando. Gracias, Kay. @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter. @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter. Vamos a seguir en Venezuela, donde este martes se dieron a conocer detalles sobre este caso. Este caso bien podría estar dentro del tema de la ley de odio, ¿no? Antiodio. Porque, bueno, es el caso de un periodista que se llama Jesús Medina, que de pronto desapareció. Él trabaja en la plataforma digital Dollar Today. Según el testimonio del mismo periodista que apareció después, golpeado y semidesnudo en una autopista en Caracas, tras 52 horas de desaparición, un grupo de hombres con armas largas y vestidos de civil lo abordaron en un autobús el pasado sábado. Lo encapucharon. Lo trasladaron a un sitio desconocido donde lo habrían golpeado y torturado. CNN no puede confirmar esta información de manera independiente. Sin embargo, tuvimos estas fotografías que muestran moretones, marcas en su cuerpo, captadas horas después tan solo de su liberación. Ahí tiene a Medina, golpeado en el rostro, de frente. Él narra que por ser una de las últimas personas en el autobús donde fue abordado, tuvo tiempo de enviar un mensaje de WhatsApp a una colega para avisar que había sido secuestrado. El mensaje leía: "Me agarraron", nada más. Y es que tras la publicación de un reportaje especial sobre condiciones de lujo e impunidad dentro de una cárcel venezolana, Medina dice que comenzó a recibir amenazas de muerte. Una de estas amenazas fue publicada en su cuenta en Twitter el pasado 1 de noviembre. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela también alertó sobre el hecho. Por ahora, Medina dice desconocer quiénes fueron sus agresores, pero asegura que fue gracias a la presión del gremio periodístico de Venezuela y el conocimiento del caso a nivel internacional que su asesinato no se concretó. Así lo piensa él, hasta ese grado. Dice haber sido amenazado de muerte por sus captores varias veces durante la retención. Hoy él es el primer protagonista de Conclusiones. Le doy la bienvenida a mi colega Jesús Medina, periodista, reportero del portal Dollar Today. Jesús, gracias por aceptar esta entrevista. Hermano, me da gusto que estés aquí y que podamos estar hablando en este momento. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todas las personas de Conclusiones, a las personas de CNN y a todos los que nos están sintonizando en este preciso momento en todas partes del mundo con este programa. Muy importante el tenerte aquí, Jesús, por muchas razones. Primero, para que nuestra audiencia internacional pueda entender lo que padece un periodista trabajando en Venezuela, destapando cosas que incomodan y afectan a muchos. Y segundo, para que te conozca el mundo y antes de tocarte un pelo lo piensen dos veces, porque ahora la comunidad internacional sabe claramente quién es Jesús Medina, que sobrevivió precisamente a un secuestro, tortura y amenazas de muerte, al menos así lo podemos decir. Jesús, ¿cómo te sientes primero en este momento? ¿Tu salud?
Bien, bueno, ya estoy mejorando poco a poco. Las lesiones que tenía, los dolores que tenía en todas partes del cuerpo por la agresión que habían cometido los captores hacia mi persona, ya las lesiones han ido disminuyendo un poco con el pasar de los días. Como se puede observar en el rostro, antes de ayer, el día que aparecí, lo tenía un poco más inflamado. Y bueno, ya gracias a Dios, lo importante es que estoy vivo. No importa la lesión, pero lo importante es que estoy vivo, gracias a Dios. Es muy interesante tu caso en el sentido que tiene que ver, o al menos tú lo vinculas directamente con un trabajo periodístico, el haber destapado una situación o varias situaciones irregulares dentro de una de las prisiones en Venezuela. ¿Estás seguro completamente de que ese es el motivo por el cual eres agredido, secuestrado, torturado y amenazado de muerte? Sí, 100% seguro. Incluso creo que tocó en donde más le duele a ciertos personajes que no puedo mencionar porque el caso está en averiguaciones en este preciso instante por los organismos judiciales de Venezuela, por reiteradas oportunidades, reiteradas veces se lo he dicho a los comunicadores sociales, lo he declarado en los medios de comunicación, que este trabajo fue muy fuerte porque muchos de los periodistas en Venezuela tenían la sensación de sacarlo, pero había temor, igual que los medios de comunicación tenían temor de hacerlo. Nosotros aprovechamos que había un corresponsal italiano en Venezuela, otro corresponsal suizo, y los tres coordinamos para dirigirnos al penal de Tocorón, llamado Tocorón, en el estado de Aragua. Y comenzamos a hacer el trabajo de investigación. En ese preciso instante estuvimos detenidos un fin de semana completo por parte del sistema penitenciario. Nos tenían secuestrados porque realmente no había una orden judicial, no había ni siquiera ningún tipo de delito que comprobara que nosotros habíamos intentado ingresar al penal unas cámaras de video, algún teléfono celular. De igual manera las imágenes demuestran que lo que hay allá adentro es una ciudad paralela a lo que debería ser un centro reformatorio de las personas que han cometido delitos afuera. Bueno, adentro es una ciudad totalmente de diversión, que es algo que conmovió la opinión pública nacional e internacional, y salieron a relucir muchísimas cosas, como sembradíos de marihuana, matas de amapola, discotecas, lugares de concierto donde tienen los delincuentes, los presos, los privados de libertad. Y bueno, y eso tocó muchas piezas porque hay unos que no les conviene, hay personas que no les conviene, de alto poder, que no puedo mencionar, pero a raíz de eso comenzó la persecución a mi persona. Había realizado amenazas por distintas redes sociales de modo privado, pero ya cuando empezaron a tornarse a mi teléfono celular, a mi número privado, ya la situación fue más delicada. Y bueno, y aquí están los resultados. Me secuestraron. El gobierno siempre lo va a desmentir. Nosotros estamos claros y raspados. Nosotros sabemos que al gobierno no le conviene esto que pasó. Tú decías al principio del programa que lo piensen dos veces para tocarme. Ojalá sea así, no solo a mí, sino que a todos los comunicadores sociales y a todos los ciudadanos en Venezuela que viven día a día asustados, viven con temor por la presión que tiene el Estado venezolano. Y de igual manera, repito, Fernando, este tema del penal de Tocorón le dolió mucho a diferentes personajes que, bueno, intentaron callarme la boca, pero sí, yo se los digo públicamente, informar no es un delito. Y no tenemos además que mencionar los nombres porque Jesús se sabe perfectamente bien a quienes les podría doler mucho más, ¿no? Voy a marcar una primera pausa, Jesús, para rezar contigo, para que nos lleves de la mano un poco. Primero preguntarte, uno como periodista, a veces desgraciadamente en nuestros países nos vemos expuestos a estas cosas. Y al final del camino, cuando estás solo en casa o con la familia, te sientas y viendo en retrospectiva lo que pasaste, suspiras y preguntas, ¿vale la pena eso? ¿Vale la pena cuando vemos que no hay resultados? ¿Vale la pena cuando casi matan pero no hubo ningún cambio? Cuando no hay medidas legales, cuando no hay arrestos, cuando no hay detenidos, ¿vale la pena? Y yo quiero preguntarle a Jesús, porque me identifico perfectamente contigo.
Jesús, son muchos años haciendo esto igual que tú. Y esa pregunta llega, Jesús. Ese momento en la noche después de un trauma como este llega. Y dices, vale la pena. Y te lo preguntas, ¿no? Fuertemente, cuando tus seres queridos están alrededor. Podrías no estar ya ahí. Entonces te hago la pregunta, me respondes después de la pausa. ¿Valió la pena, vale la pena, Jesús, hacerlo? Y si lo harías de nuevo. Voy a regresar con Jesús Medina, raptado durante más de 50 horas en Venezuela. Nada más. De regreso con mi invitado, Jesús Medina, periodista secuestrado por 50 horas después de una investigación periodística que dejaba al descubierto muchas irregularidades en el penal del Tocorón. Y afortunadamente está con vida aquí hablando con nosotros. Jesús, llega ese momento en el que uno se tiene que sentar, tal vez solo, acompañado con tu familia, no sé cómo lo hiciste, pero le cae el peso a uno del oficio y se pregunta si vale la pena. Porque hasta la vida arriesga como tú lo hiciste, el periodista. ¿Vale la pena, Jesús? ¿Lo harías de nuevo? Bueno, lo haría de nuevo. Lo haría las veces que fuese necesario. No es por tirarme de valiente ni nada, sino que yo creo que informar no es un delito y tenemos que seguir informando, no podemos callar. Esto no es un show, esto es la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Me he sentado muy poco con mi familia, no puedo conversar, yo estoy en un lugar totalmente distinto. He empezado a mover a toda mi familia por diferentes sectores hasta poder sacarlos del país, porque la situación que se avecina contra los medios de comunicación, incluso con mi persona, ya que no me han podido silenciar, es muy fuerte. Así como tú lo dices, que te sientes identificado conmigo porque viviste lo que es esto. Bueno, en Venezuela es un estado donde los medios de comunicación son la amenaza para el gobierno, según lo dicen los mismos personeros gubernamentales, donde los medios de comunicación deberían, en lugar de estar informando de una manera normal, como en otros países del mundo, tienen que estar informando como si fuesen corresponsales de guerras con chalecos antibalas, cascos blindados. Tú mismo lo viviste cuando viniste a Venezuela. Y es así, nosotros estamos decididos a seguir informando de una manera eficaz. Mientras más trabas nos pongan, más trabas vamos a seguir superando. Mientras más obstáculos nos pongan, vamos a seguir saltando obstáculos, porque no hemos cometido ningún delito y esto está consagrado en todos los países del mundo, el derecho a la información, ¿ok? Lamentablemente hoy me tocó a mí, unos años pasados le tocó a una compañera que se tuvo que ir del país, y todos los días los periodistas, los reporteros en Venezuela están siendo afectados tanto por la censura gubernamental como agresiones por parte de organismos del Estado venezolano, cuerpos policiales. Me preguntabas que si lo volvería a hacer, y te lo vuelvo a repetir 1001 vez, las veces que sea necesario. Es muy difícil, Jesús. Aquí están hablando de una ley antiodio, ¿no? Por decirlo así. Puedo decirlo de primera mano, la incitación a la violencia que provoca el mismo presidente Nicolás Maduro en contra de periodistas. Y lo digo con las pruebas que hoy Jesús Medina está compartiendo, pero que yo viví de primera mano, amenazado por el presidente Nicolás Maduro en Televisión Nacional, con una fotografía mía en la Televisión Nacional, que me llevó después a ser víctima de una agresión en San Cristóbal. Esto es un periodista internacional que llega y es extranjero. Tuve que salir por Colombia y tú lo sabes. Jesús, esto es a lo que está expuesto un periodista de fuera. A lo que tú estás expuesto casi te cuesta la vida. ¿Cómo poder trabajar? Es que te lo pregunto yo. Yo no he podido regresar a Venezuela porque no me dejan entrar. Pero ¿cómo trabajar así? Mi pregunta es esa, Jesús. ¿Cómo trabajar así? Hay un dicho en mi país. A mí me preocupa mucho, me enoja, me molesta, me duele. ¿Por qué? Somos hermanos de armas, tú y yo. Somos hermanos de armas y nuestra arma es la palabra. Pero ¿cómo trabajar así, Jesús? ¿Cómo trabajar así? ¿Por qué jugarse la vida por informar a la gente? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué de héroes están llenos los panteones, Jesús? Nosotros te necesitamos bien. La comunidad internacional te necesita bien. Y tienen que entenderlo en la comunidad internacional. Yo te oigo a ti hablar aquí, Jesús, y me da un desespero horrible. Porque quisiera estar ahí al lado de ti. Quisiera que te pudiera abrazar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para protegerte. Que la ONU se manifestara porque están atacando a los periodistas. Porque eres un hermano, hijo, padre. Hermano, ¿cómo puedes trabajar así?
tú mismo lo has dicho, Fernando, tú cuando viniste incluso corriste con un poco de suerte, como decimos aquí los trabajadores de la prensa, porque eres un medio internacional y el gobierno, antes de meterse con periodistas internacionales, lo piensa dos veces, incluso lo ha hecho también. Lo máximo que pueden hacer es expulsarlo a estos periodistas extranjeros que estaban conmigo, estos corresponsales de guerra, porque tengo que decir que eran corresponsales de guerra acreditados por la Organización de Naciones Unidas, estaban aquí y ellos se dieron cuenta de cómo uno tiene que estar trabajando, se dieron cuenta de cómo nosotros los venezolanos tenemos que estar saltando obstáculos para poder buscar la información. Tú me dices que de héroes están llenos los panteones, pero de héroes también está llena la sociedad. Lamentablemente es una sociedad que está callada todavía, la sociedad tiene temor, tiene miedo, pero no soy yo solo, hoy porque me pasó a mí, pero todos los días a todos los compañeros les están recibiendo agresiones. Fernando, tú te sientes con impotencia en este momento, imagínate cómo me siento yo con lo que me pasó a mí, y la impotencia que sentían los compañeros que comparten conmigo a diario, que hablamos a diario, que todo el día estamos comunicándonos, el desespero que ellos tenían al saber que yo no aparecía, el desespero que ellos tenían al saber que me podría haber pasado algo, incluso hubo una información errónea que habían encontrado un cadáver lamentablemente y pensaron que era yo, y después que yo estuve ya más tranquilo, o sea que ya pude salir de mis captores, los colegas me lo comentaban: Jesús, lloramos por ti porque pensamos que eras tú el que está muerto. Igualito les duele la muerte de cualquier persona como ese que lo confundieron conmigo, y tenemos que saltar obstáculos mediáticos. Hemos aprendido a hacer un periodismo totalmente innovador. Mientras el gobierno más trabas nos pone, más mecanismos nosotros buscamos para poder informar. En el caso de las redes sociales, el gobierno ha intentado controlarlas. Lo que más le duele al gobierno es que no ha podido controlar las redes sociales. Con esta ley, ellos quieren tratar de amedrentar no solo a los medios de comunicación, sino también a la población en general. Yo creo que esa ley deberían empezar a aplicarla a ellas, y vamos a ver cuánto tiempo van a durar ellos quitando de sus redes sociales, repito, los mensajes de odio que tienen contra el pueblo venezolano, contra los comunicadores sociales. Vamos a ver cuánto Nicolás Maduro dura tumbando cada tuit que llama a la agresión, o cuántos mensajes de agresión tiene el mismo canal del Estado venezolana de televisión contra el pueblo venezolano y contra sus mismos colegas. Incluso cuando les pasa algo, lo que hacen es burlarse, meten los tentáculos en los casos, en los expedientes, tratan de callar que no se sepa a nivel internacional, pero quiero que el mundo sepa, y tú, Fernando, y los venezolanos que se encuentran afuera, que nosotros estamos informando no para ganar un premio. Nosotros no estamos informando para estar postulados a ningún premio. Nosotros estamos informando realmente porque necesitamos saber la verdad, que el mundo sepa la verdad de lo que estamos pasando los venezolanos. Nosotros, trabajadores de los medios de comunicación, también somos ciudadanos y vivimos lo mismo que cualquier persona. Pasamos hambre, no tenemos medicina, estamos desesperados en Venezuela. Yo tengo que reconocer que estamos desesperados en Venezuela porque tenemos que mostrarle al mundo la realidad, tenemos que mostrarle al mundo lo que está pasando. Sí. Aquí, el medio que yo trabajo es una maquinaria totalmente grande, es una maquinaria muy grande, no soy solo yo, una maquinaria muy grande en todos los estados del país. El gobierno cree que por intentar callarme la boca a mi representante de este medio de comunicación, este portal web que siempre se la pasa atacándonos, incluso dice que somos los que movemos la economía del país. Yo le doy a eso, no le doy importancia, porque yo lo que soy es un reportero, yo en eso no me meto, pero le digo que puede caer uno, pero se levantan 10. Si caen los 10, se levantan 20. Y es así. Con esto que me sucedió a mí, el gremio de la prensa le demostró al gobierno que se equivocó. De igual manera, cuando se mete con cualquier periodista, con cualquier otro reportero, el gobierno se equivoca porque sabe que salimos todos a responder y vamos a seguir respondiendo. Que nos deja a nosotros trabajar, que nos deja a nosotros informar la verdad, cuál es el temor de ellos, que se sepa a nivel internacional lo que está sucediendo. Esta agresión que yo recibí, gracias a Dios estoy vivo porque me amenazaron hasta con fusiles. Yo sé que al Estado venezolano
no le va a gustar que yo diga esto. Hay investigaciones abiertas en este preciso instante y hay cosas que no puedo mencionar por las investigaciones legales. Estoy colaborando totalmente al 100% con los organismos de seguridad. En todo lo que me han pedido lo he cumplido, he estado presente, me han llevado reconocimientos, o sea, he trabajado con ellos de la mano para que este caso se esclarezca. Y bueno, Fernando, diciéndome tú que sentías impotencia, imagínate cómo nos sentimos nosotros, y yo le pregunto al pueblo venezolano y a los ciudadanos que nos están viendo a nivel internacional, cómo se sienten ustedes al saber que un país está siendo oprimido, un país está siendo censurado de una manera violenta, de una ilegalización de las leyes, de una Asamblea Nacional Constituyente que es ilegal, como tú lo dijiste, 50 y pico países están en desacuerdo, y con una Asamblea Nacional que votó la mayoría del pueblo de los venezolanos, que el gobierno no le da importancia. ¿Cómo se sienten al ver que un país se está desplomando mientras que ellos están como si nada? Por eso es que alguien tiene que hacer el trabajo, alguien tiene que luchar, y aquí estamos nosotros trabajamos a escondidas realmente, moviéndonos de lugares, trabajamos como si fuésemos unos delincuentes en pocas palabras, porque nos están persiguiendo por todos lados, lo que son organismos de seguridad, los que deberían ser protegernos, nos están persiguiendo a nosotros. Nosotros no hemos cometido ningún delito, lo repito, informar no es un delito, y el pueblo venezolano algún día va a reaccionar y se va a dar cuenta de la situación tan grave que estamos viviendo. Jesús, yo la verdad que, mi hermano, yo no tengo palabras por no solo es la frustración, sino el dolor como periodista y el dolor como ciudadano y como latinoamericano, de que se viole, de la forma que se viola la libertad de expresión y la labor de un periodista, se irrespete el esfuerzo y el riesgo que corre un periodista como Jesús Medina, y que no haya un llamado y un clamor de la comunidad internacional. No estoy escuchando a las ONGs internacionales hablar de este caso. No estoy escuchando denuncias, ni medidas cautelares para Jesús, ni presiones para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esta es la prensa que tienen que reconocer los venezolanos. Este es el periodista que dudan que existe en Venezuela. No, ahí están. Se juegan la vida, por dar a conocer al mundo lo que ocurre en Venezuela. Y lo único que te puedo decir, Jesús, lo único que te puedo decir es que no estás ni están solos. Lo poco mucho que sirva este espacio y este servidor, cuenten con eso, Jesús, como siempre, más aún cuando se trata de hermanos de armas como ustedes. De verdad que mi admiración y todo el apoyo, Jesús. Un abrazo fuerte desde aquí. Por favor, cuídate mucho. Gracias. Y a cualquier persona que tenga... Sí, dale. Te escucho. Quiero hacerle un llamado a la comunidad internacional a que esté muy pendiente de la prensa venezolana, ya que estamos siendo víctimas de intentos de censura ahora, entre comillas, a nivel legal por una Asamblea Nacional Constituyente. Están tratando de terminar de censurar a los medios de comunicación. Recibiremos ataques por parte de los que no quieren que informemos, y le pido a la comunidad internacional que ya basta de ser sumisos. Le pido a la comunidad internacional que se comiencen a pronunciar con respecto a los casos de la prensa, porque bien es un gremio bien grande, muy grande a nivel internacional, pero lo necesitamos en este país, ya que estamos siendo atacados muy fuertes. Desde la distancia, aquí estamos. Espero que este mensaje, Jesús Medina, llegue a muchos otros colegas, retumbe en la comunidad internacional y retumbe dentro de Venezuela. Si cualquiera de ustedes tiene un mal pensamiento en este momento con respecto a Jesús Medina, el mundo está pendiente de Jesús, El mundo está pendiente de Jesús a través de esta ventana. Cualquier cosa, un pelo que le toquen a Jesús Medina, la comunidad internacional estamos pendientes de Jesús y de cualquier otro periodista y de cualquier otro reportero. Porque gracias a la tecnología no hay manera de censurar. No la hay. Y la vamos a enfrentar. Y la vamos a enfrentar así como hoy lo estamos haciendo. Como lo hacen los venezolanos todos los días a través de YouTube o a través del canal de CNN en Español, para poder ver lo que realmente pasa en el país. Para informarse, porque es su derecho. Jesús, te mando un abrazo, hermano. Fuerza, y estamos aquí al pendiente. Cuenta con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando.
Gracias a ti Jesús, con mucho cuidado. Jesús Medina, secuestrado 50 horas. ¿Por qué? Por investigar. ¿Por qué? Por destapar realidades incómodas dentro de un penal, el penal del Tocorón. Casi es asesinado de acuerdo a su narración. Casi lo matan por hacer lo que muchos hoy han dejado de hacer por miedo. Jesús Medina, periodista venezolano. Aquí tenemos el nombre. Estamos pendientes. ¿Usted lo vio? Cuide a los periodistas de Venezuela porque son su única ventana a la libre expresión. Información y noticias, Último Momento Venezuela, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, @Último Momento BE.